Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646, Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Es acerca de la abundancia de los dones, de la abundancia de los dones que Dios quiere derramar y quiere activar en su pueblo y en su iglesia. Y fíjese que dentro de los dones que menciona la palabra del Señor en el libro de Corintios, ¿verdad?, en el capítulo 2 y también en el libro de Romanos, nosotros podemos visualizar distintos dones de parte del Señor. Dones de sabiduría, dones de milagros, dones de conocimiento, de palabra. Hay otros que no son tan conocidos, que son el de presidir, el de hacer misericordia, que son parte, el del servicio es un don. El don del servicio, dice Romanos, el que practica misericordia, que lo haga con alegría, el que tiene el don de liderazgo, que lo haga, ¿verdad?, con solicitud. Y también, ¿verdad?, vemos el don de fe, el de lengua, que cuando hay el don de lengua, debería estar, ¿verdad?, el don de interpretación de lengua, cuando la lengua es un don. Porque no siempre el hablar en lenguas, el que habla en lenguas quiere decir que tenga el don de lengua. El hablar en lenguas es una cosa y tener el don de lenguas es otra cosa. Siempre que hay don de lenguas, también debería estar la interpretación de la lengua, porque el don de lengua interpretado se transforma en profecía que edifica al pueblo. Eso es importante entenderlo para separarlo. Y fíjese que dentro de del cuerpo ministerial, creo que es importante hablar acerca de lo profético. Y dentro de lo profético, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a destacar lo que es un don profético, lo que es una atmósfera profética, lo que es una unción profética, lo que es un profeta de oficio, porque no todo es lo mismo. Y alguien alguno pudo haber sido ocupado como una palabra de parte del Señor como profética y realmente no era profeta. Y dijo, soy profeta. Pero la burra que le hablaba a Balaam después dijo, ahora no soy burra, ahora soy profeta. Porque habló de parte del Señor una vez. Entonces mire qué curioso es que nosotros tenemos que aprender del marco. Y quise partir con este tema porque como pastor yo anhelo que este don, esta manifestación, esta impartición o aún el oficio profético pueda estar en medio del pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque los dones tienen que estar en el cuerpo de Cristo. Y si es un año de abundancia, Dios nos tiene que hacer abundar también en dones, en los carismas de Dios. También usted debe de entender que hay dones que son los dones diaconeo, que son los dones de la gente que el Señor trae al templo, pero se los regala al ministro para que le ayuden a hacer la obra del Señor. ¿Me doy a entender con eso? Es decir, el pastor solo no puede hacer toda la obra en la casa del Señor. Por tanto, Dios le regala dones diaconeo, que son, ¿verdad?, dones de hombres que vienen a la iglesia con los carismas, con las gracias que Dios le dio para ayudar al hombre de Dios a hacer la obra que Dios le encomendó. Si no fuese así, sería imposible hacer la obra. Por eso que es tan importante aprender a hacer el trabajo en el modelo del cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros trabajamos en el modelo del cuerpo de Cristo, respetamos los dones, las gracias y los talentos que tienen los distintos hermanos. Fíjese que puede haber otro hermano que predique mejor que su pastor. Y puede estar. Pero el pastor tiene que entender su lugar, su función, y el hermano tiene que entender su lugar y su función. Porque los dones, las gracias, no son para competir,
son para complementar. ¿Me voy a entender? Lo voy a repetir. Los dones, las gracias, los oficios no son para competir, son para complementar. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar en ese camino, en ese, ¿verdad?, en ese propósito. Y como es tan importante poder discernir esto, fíjese que en la Escritura, ya le voy a entrar al tema, fíjese que en la Escritura nosotros también vemos lo que es el don de conocimiento, el don de ciencia, que si el Señor nos da el tiempo, estos 4 miércoles que siguen vamos a estar hablando acerca de algunos dones. Pero es importante poder visualizar esto, porque en la iglesia puede que alguien se levante en profecía y diga: así te dice el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y alguien podría decir: pero eso no es profecía, está citando un versículo. Le pregunto, ¿es una profecía? ¿Sí o no? Claro, porque ¿qué está declarando ese hombre? La palabra profética más segura. Permítanme hacerle pensar un poquitito. Si dice que la Biblia es la palabra profética más segura, quiere decir que hay otras palabras proféticas que no son tan seguras. No sé si me doy a entender. Si hay algo seguro, quiere decir que hay algo inseguro. Si hay algo verdadero, quiere decir que hay algo falso. Si hay algo derecho, quiere decir que hay algo desviado. Si hay algo en luz, quiere decir que hay algo en tiniebla. Cuando la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que se manifieste, ¿verdad?, aquella visita gloriosa del Señor. Entonces la palabra profética más segura, diga conmigo, más segura, es la palabra de Dios. Entonces alguien puede tener un don profético, un carisma, pero la Biblia bien los menciona que los dones que Dios manda a la iglesia para ayudar al hombre de Dios son los dones diaconeo. Es decir, tú tienes un don de lengua, un don de interpretación, un don de profecía, un don de conocimiento, un don de fe, un don de sanidad, un don de ciencia. Lo que el Señor te haya dado, te lo dio. Y cuando tú llegaste a esta comunidad llamada iglesia, Dios te regaló al ministro de esta iglesia para que le ayudes juntamente con él a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Y hay otros dones que Dios dio a la iglesia que son los dones Doma. Los dones Doma son los ministros primarios que Dios regaló al cuerpo de Cristo. Es decir, el don diaconeo se lo regala al ministro, pero el ministro Doma, el don Doma, lo regaló el Padre al cuerpo de Cristo. Es decir, esos dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y esos son dones Doma que Dios los regaló al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo esté donde esté, sea edificado también en la doctrina de los 5 ministerios, en la enseñanza, ¿verdad?, de la unidad de la fe para llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón, ¿verdad?, perfecto, para que no seáis más niños fluctuantes llevados por donde quiera vientos de doctrina. Qué importante es eso. Entonces, hoy nos vamos a puntualizar en este aspecto de cómo nosotros podemos discernir a los profetas. ¿Cómo nosotros podemos discernir a los profetas? Porque es muy fácil decir, yo soy profeta, pero tienen que tener su evidencia, tienen que tener su fruto. Ahora es muy importante también aprender a diferenciar, porque la Biblia dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Como que puede haber que alguien sepa algo de la persona y en parte le habla y en parte le profetiza. Y no la parte que habla necesariamente es profecía. Entonces, claramente hay que discernir, porque el profeta de oficio
forma parte de este conglomerado ministerial que es un regalo, doma al cuerpo de Cristo. Y ese hombre, profeta de oficio, es continuamente profeta. No tan solamente en un servicio, no tan solamente en una reunión, no tan solamente en un presbiterio profético, sino que continuamente oficia en la delegación que Dios le dio. Es decir, se lo pongo en mi caso, yo no soy pastor cuando me subo a este púlpito a predicar. Soy pastor aquí, abajo, en mi casa, en el centro, en otro país, en otra región. No porque no esté ejercitando una de mis funciones ministeriales, quiere decir que no lo soy. ¿Me doy a entender? Es una característica importante en el que se dice ser profeta. Sobre todo alguien que quiere caminar en este oficio profético, primero, tiene que tener las señales. Segundo, tiene que ser un hombre bajo autoridad. Tercero, tiene que sujetarse a una casa espiritual. Cuarto, tiene que tener testimonio. Quinto, tiene que tener testimonio en su boca. ¿A qué me refiero con el testimonio en su boca? De una misma fuente no pueden salir dos clases de agua. No puede estar un día diciendo, así te dice el Señor, pueblo mío, y al otro día estar pelando a los hermanos. Eso no sirve. No puede tener dos clases de agua en su boca, porque el profeta está llamado también a bendecir. Y en el oficio ministerial del Nuevo Testamento, Pablo lo encierra en el margen de la exhortación, consolación y edificación. ¿Me deben entender? Consolación, exhortación y edificación. Ese es el marco profético dentro del Nuevo Testamento, marcado por Pablo en lo que respecta a un don específico, pero también a un oficio profético o a una influencia profética. Es decir, yo no le podría ocupar en este momento tener una inspiración profética y decirle, arrepiéntete, hijo del diablo, porque ayer te vi engañando a tu esposa, frente a todos los hermanos. ¿Me doy a entender? Eso no lo haría el Señor. Entonces hay que visualizar que el ministerio profético en el Antiguo Testamento tiene un marco de acción, pero el Nuevo Testamento también tiene un marco de acción. Entonces hay algunos como que se desubican de temporada, y uno tiene que entender en cuál temporada está. Todos los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, tenían un oficio profético que tenía un carácter mesiánico. ¿Por qué? Porque ellos estaban proclamando la venida de Jesús. O sea, algunos que no creen en el ministerio profético dicen, porque dice la Escritura que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y tienen la razón, porque hasta él fueron los profetas que hablaron acerca de la profecía mesiánica. Pero de ahí en adelante sí existen profetas, pero no para añadir profecía mesiánica, porque esa ya está en el marco de la palabra profética más segura. Entonces ahora comienza una temporada donde el marco del don, influencia, atmósfera o profeta de oficio opera en el marco de la exhortación, edificación, consolación, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Me deben entender? Amén. Entonces es importante ver cómo discernir a los profetas. Y con este tema, ¿verdad? Aprenderemos dos cosas que son importantes, ¿verdad?, de comprender en la dimensión profética. Número uno, cómo discernir profetas. Y número dos, cómo descubrir a los falsos profetas. Esto es importante entenderlo, porque si no, yo puedo ser desviado fácilmente. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, nosotros vemos a Jeremías operando como profeta en su función de profeta de oficio. Y Dios le dice a Jeremías, anda a la casa de los hijos de Recab y diles que beban vino
y que edifiquen casa. Va Jeremías y le dice a los hijos de Recab: así dice el Señor, en la función de profeta. Y le dice: beban vino y edifiquen casa. Y los hijos de Recab marcan un parámetro para operar ante la palabra profética. ¿Cuál es el parámetro que ellos marcan ante la palabra profética? Dicen: no, porque mandamiento tenemos de nuestro Padre, que no beberemos vino y que no edificaremos casa, sino que habitaremos en tienda. Miren lo importante de esto. ¿Por qué? Porque así como el profeta o aquel que tiene el don o aquel que tiene la unción tiene que estar bajo un manto, ¿verdad?, profético, tiene que estar bajo un manto profético, de igual manera, hermanos amados, ese pastor que lo cubre, o apóstol que lo cubre, o padre espiritual que lo cubre, tiene que tener una autoridad sobre ese profeta, hermano que tiene un don, o una influencia que tiene un don. Porque si no, el hermano que es profeta o tiene un don, ya lo expliqué, viene y le dice: hermana Graciela, así te dice el Señor, no sé, tírese del mapocho. Y la hermana Graciela va y se tira del mapocho, porque no discernió al profeta o la profecía que se le está entregando. Y entonces ahí entra el marco de acción donde opera la profecía, donde Graciela decía decir: tengo mandamiento de mi Padre. Es decir, le puede entregar a usted cualquier persona, cualquier palabra, y usted tiene que ir a filtrarlo a través de la Escritura y también venir a filtrarlo a través de la voz de su autoridad. ¿Por qué? Porque si no, fácilmente usted lo pueden desviar. Fíjese que, pastor, que yo fui a Córdoba y me entregaron una palabra que llegando a Chile Dios tenía que un ministerio y abrir una casa para el Señor, porque el Señor así lo dijo y así lo hará. Y viene acá y me dice eso. Y yo tengo el testimonio que el hermano es negligente para servir, el hermano no diezma, el hermano, ¿verdad?, tiene una familia con aspectos, ¿verdad?, donde tiene que regularizar. No estoy diciendo que sean aspectos, ¿verdad?, como satanizarlos, sino que yo conozco los pies de barro del hijo que pastoreo. Y sé cómo va a crecer, cómo se va a desarrollar y cómo se va a desenvolver. Entonces viene acá y dice: bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me diga, yo voy a hacer caso a la voz del profeta. Pero el profeta no lo conoce. ¿Me doy a entender? Entonces, profética también puede ser, es verdad, dicha de parte del Señor, pero no necesariamente esa palabra quiere decir que va a actuar en el mismo tiempo cronos que tú estás viviendo, sino que te pueden entregar una palabra que puede venir de parte de Dios, pero tú a través del manto de tu cobertura tienes que caminar hasta que esa palabra caiga en el cairo de Dios, donde se manifieste tu tiempo. ¿Me doy a entender? Porque si no, uno se puede adelantar. Yo estaba siendo joven en la casa del Señor y un día estaba esperando un vehículo, tenía 17, 18 años, estaba esperando la locomoción y pasa un auto, un taxi, se para en la esquina, abre la puerta, se baja un hombre, me mira en el estacionamiento y me dice: así te dice el Señor, y me entrega la palabra de los discípulos que el Señor llamó como apóstoles. Y dice: así te dice el Señor, porque el Señor estuvo toda la noche orando para llamar así a los que Él llamó y luego los envió a predicar. Así el Señor te está llamando. Se subió al taxi y se fue. Yo podría en ese momento haber tomado la palabra y haber dicho: ah, no, ahora tengo que empezar. Y haber adelantado un tiempo que no era mi tiempo. ¿Me doy a entender? Cuando a alguien le adelantan el tiempo, en vez de hacerle un beneficio, lo queman, lo exponen. Porque quiere ejercer un oficio, una manifestación en una temporada que no es su temporada. Y erra. Y se expone. Y le hieren. ¿Por qué? Porque el impartir o el ungir para habilitar a otra dimensión lo eleva a otra esfera de jurisdicción legal.
Entonces el hermano estaba en este lugar y en este lugar a lo mejor operaba y fluía y podía rendir. Pero desde el momento que le pusieron una señal, subió de grado, lo metieron en otra jurisdicción legal, lo metieron en otra esfera espiritual y en ese lugar todavía no estaba habilitado porque no había pasado los exámenes de su nivel. ¿Me doy a entender? Esto es importante. El texto que nosotros vamos a leer ahora nos anuncia el surgimiento de falsos profetas como una señal del tiempo final. Dice la Biblia, Mateo 24, verso 1. Engañarán. Ahora mire que esta es una señal del tiempo final. Porque en este tiempo usted va a poder ver por televisión, por la radio, por iglesias, predicadores que fluyen en un oficio, dicen ellos, evangelístico y profético. Porque van de lugar en lugar, pero son itinerantes. No tienen una cabeza que les rija, que les cuadre, que les norme, que les filtre, que les enseñe. Entonces, cuando uno, ¿verdad?, tiene casa espiritual, el Padre avala al Hijo que envía. Entonces, si yo como pastor te reconozco a ti en una función, quiere decir que el respaldo viene de parte del Señor, pero también viene de la autoridad delegada que te impartió a ti para ejercer esa función. Entonces, cuando tú estás en ese papel, también esa jerarquía, esa impartición, ese apartarse se reconoce porque estás operando bajo una jurisdicción de Dios en un tiempo espiritual que Dios destinó para ti. Es decir, en tu tiempo Cronos se juntó con tu tiempo Kairos y el ayón de Dios se manifestó y tú comenzaste a fluir de manera natural. Y a lo mejor tú dices, no era tan complicado. No es que no sea complicado, es que entraste a tu temporada y estás operando en tu jurisdicción, en tu delegación, en tu ungimiento y en tu respaldo. Amén. El problema cuando un profeta no es guiado por el Espíritu de Dios, lo que dice puede convertirse en una herejía. Esto lo puede llevar a una blasfemia y esto a la apostasía. Mire qué importante. Cuando un profeta no es guiado por el Espíritu de Dios, lo que dice se puede convertir en una herejía. Esto lo puede llevar a una blasfemia y esto a una apostasía. Entonces nosotros podemos ver claramente una cadena de involución cuando un profeta no es guiado por el Espíritu de Dios. Pastor, el Señor me dice esto para la congregación, para que usted lo diga. Amén, hermano, gracias. No lo digo. Pastor, ¿por qué no dijo lo que yo le dije si era de parte del Señor? Porque no sentí que era el momento. Es que no, porque había que decirlo, pastor. Pero ¿a quién Dios le va a pedir cuenta? ¿A él o a mí? ¿A quién le pide cuenta? Pastor. Por tanto, el ministerio apostólico y el ministerio pastoral son ministerios ejecutivos, resolutivos. En cambio, el ministerio profético, magistral y evangelístico son, ¿verdad?, consultivos, no resolutivos. ¿Me doy a entender con eso? Es decir, cuando usted está en una casa con un apóstol visible, él tiene la voz, ¿verdad?, de autoridad sobre esa casa. Bajo un manto pastoral, el pastor tiene la voz de autoridad sobre esa casa. Y bajo ese manto están los consultivos que operarían bajo esa esfera. Un profeta, un evangelista, un maestro, que estarían bajo ese marco y bajo esa jurisdicción. Aunque son primarios, son ministerios consultivos y están operando en el cuerpo de Cristo, pero tienen que estar bajo una autoridad. ¿Por qué tienen que estar bajo una autoridad? Porque el ministerio profeta en la Escritura es un ministerio muy voluble, tiene estados anímicos muy cambiantes.
Puede estar un día en lo alto y otro día puede estar en lo bajo. Un día puede estar cortando cabeza y el otro día puede estar llorando. Un día quiere seguir la batalla y al otro día quiere morir. Cuando no se escucha su voz, su parte almática puede estar operando. Jonás, su parte almática operó. El Señor cambió lo que él había dicho que declarara y su autoestima o su orgullo como hombre se vio afectado y estaba molesto con Dios porque Dios había cambiado su palabra que había declarado. Entonces él, ese hombre de Dios, debería haberse sujetado a lo que Dios estaba diciendo. Pero como estaba operando en un ministerio que era muy voluble, muy cambiante anímicamente, entonces se molestó, se irritó, se enojó. Entonces ese varón profeta dijo: estoy cansado, molesto. Y el Señor le dice: ¿por qué estás tan molesto? Estoy molesto hasta la muerte. ¿Y cuál era la molestia tan grande? Que solamente el Señor había tenido misericordia de 120,000 personas que no sabían, dice el Señor, discernir entre lo bueno y lo malo. Y Jonás molesto porque su palabra no se había cumplido. ¿Qué pesa más? Como ese profeta Jonás no se sujetaba a un pastor, el Señor era el pastor de él y lo estaba cuadrando. Le estaba diciendo: este es el camino, esta es la forma. Elías, el Señor lo pastoreaba, era el pastor de Elías, criado en un lugar que le llama Ramot de Galaad, que dice la escritura, el Tisbita de Ramot de Galaad, que era un lugar rocoso, inhóspito. Rocoso, inhóspito. Es decir, él operaba en una personalidad profética bastante tosca. ¿Me doy a entender? Bastante tosca. A lo mejor no tenía mucho filtro. A lo mejor no sabía cómo decir las cosas. A lo mejor hablaba muy golpeado. No quiere decir que no era profeta, pero su dimensión territorial lo hacía operar bajo esa influencia donde él se había criado. Pero miren lo que ocurre: enfrentando 850 profetas que se sentaban a comer de la mesa de Jezabel, gana la batalla haciendo caer fuego del cielo sobre un altar mojado y con todo un pueblo que se vuelve al Señor, y luego ante la voz de una sola mujer sale corriendo. Usted no le cuadra. Es porque el ministerio profético es un ministerio voluble, que necesita estar bajo una autoridad que lo controle, que lo direccione, que lo consuele, que lo guíe, que le exhorte, porque si no, se puede ir para allá, si no, se puede ir para otro lado. Entonces tiene que tener control ese ministerio. Le dice: solamente yo he quedado. Por eso que el ministerio profético, como es voluble, tiene que estar bajo autoridad, porque si no, suele pensar que él tiene la última voz. ¿Me deben entender? Le estaba diciendo al Señor: solo yo he quedado. Al Señor, que dice la Biblia que sus ojos miran toda la tierra, le está diciendo: solo yo he quedado. Y el Señor, como su pastor que lo cuadra, le dice: bájate de la nube. Hay 7,000 rodillas que todavía no se doblan ante Baal. Y como tu ministerio es voluble, quiero que sepas que no me gusta que estés en esta cueva. Yo no te metí en esta cueva, tú te metiste en esta cueva. Basta ya, dice el profeta. No soy mejor que mis padres. Temas familiares pendientes. Cae en un estado depresivo el profeta. No quería comer, estaba en oscuridad, huyó, y viene el ángel y le dice: come, come, come. Característica de un cuadro depresivo. El profeta. Mire qué importante entonces entender los diseños del Señor. Luego, cuando Elías se reincorpora, él piensa que puede seguir normal. Porque así es lo que ocurre con el ministerio profético voluble. Pueden tener cuadros pero espectaculares, de repente caen profundamente y después se levantan y piensan: ahora sigamos marchando como todo normal. Y ahí viene la voz pastoral del Señor nuevamente y le dice: no,
ahora quiero que unjas a Eliseo en tu lugar. ¿Cómo toma la palabra Elías? La toma con un amén, pero algo ahí en su corazoncito. Porque en el ministerio profético Dios habla mucho, pero tiene que cuadrar esa palabra. Entonces viene Elías, le entrega esa palabra al Señor, y cuando le entrega esa palabra al Señor, recibe esa palabra, ve a Eliseo, que también Dios le había hablado, y cuando se acerca a Elías, Elías le dice, ¿qué tengo yo contigo? Es decir, no le quería pasar lo que el Señor ya le había dicho que le pasara. Es decir, como que le costaba procesar que ya su temporada estaba terminando. Mire qué importante es entender también cómo las temporadas de uno van menguando para que las temporadas de otros vayan creciendo. Yo no pretendo estar aquí de repente subiendo en muleta a predicar si el Señor no viene pronto, sino que el Señor tiene que levantar hijos espirituales al cual nosotros le vayamos pasando la estafeta para que también ellos vayan creciendo, y en la medida que nosotros los miremos, así como Elí fue viendo el desarrollo de Samuel, así también después los pastores, envejeciendo a lo mejor físicamente, vayan viendo el crecimiento de los Samueles, para que así la visión no escasee. Amén. Y a lo mejor va a estar Santiago profetizando, a lo mejor va a estar Gabrielito predicando acá, tú no lo sabes. Y a lo mejor va a estar tu hijo, tu hija en los distintos ministerios, y con eso nosotros vamos a decir, no, pásame el púlpito que yo también todavía tengo una palabra. No, tengo que dejar que los otros crezcan también. Porque es parte de operar en una función. Entonces viene y le dice, ¿qué tengo yo contigo? Pero Eliseo también sabía, porque también Dios le había hablado. Y le dice, yo te sigo. A Elías le demoraron varias estaciones en madurar que tenía que soltar el manto. El tema que el discípulo que él tenía no lo soltaba, porque sabía lo que quería. ¿Me voy a entender? Entonces estuvo ahí, y cuando le pidió, lo agarró. Tenía un carácter. Pero fíjese algo se le traspasó, pero él no supo entregarlo. ¿A dónde se fue la unción de Eliseo? ¿A un discípulo? ¿A un hijo espiritual? ¿A dónde se fue? Al sepulcro. Él murió y no le impartió lo que él tenía a nadie. Y fue al sepulcro. Y en una batalla tiraron a un hombre muerto, y la unción de Eliseo era tan poderosa que cayó sobre el sepulcro de Eliseo y lo levantó. Y se le traspasó la unción. Y vaya a saber dónde quedó esa unción. Quizás en la escritura fue traspasándose y nosotros perdimos rastro. ¿Por qué? Porque él no fue capaz de impartirle a nadie lo que él tenía, y el discípulo que él estaba formando se le corrompió, que era Geisi. A lo mejor muchos profetas estaban creciendo correctamente, y empezaron a ver las luces, empezaron a ver el dinero, y se corrompieron. Y dejaron el oficio profético correcto por un oficio de mercader. ¿Me doy a entender? Y por eso es que tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos. Jeremías, con los teólogos le decían el profeta llorón, porque lloraba, cada vez que hablo, problema, cada vez que declaro, problema, cada vez que declaro, me pegan, cada vez que declaro, me encarcelan, me atan, me quitan el pan, me tienen un cepo. Y para más variar, cuando estaba enamorado, o a lo mejor le gustaba una señorita del templo, el Señor le dice, Jeremías, no te cases, porque ruina va a venir sobre esta nación. Tampoco le permitieron casarse. Y el Jeremías, decidí no hablar más en tu nombre, porque a veces los profetas se enojan con Dios, y los profetas quieren cuadrar a Dios. Estoy enojado. Y no se ubican en su lugar. ¿Por qué? Porque les florece su humanidad. Mire qué importante es entender esto. Qué importante es entender el camino, el proceso, el desarrollo de un hombre que va a ejercer esta función. Por eso que es un ministerio que tiene que estar bajo autoridad, para que lo cuadren. Y cuando uno le dice cuadre, no se asuste.
Si que nos cuadren está bien, es para nuestro beneficio. Porque el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige, o si no lo dejaría solo. Haz lo que quiera, hermano. ¿Sabe qué? Pastor, ¿sabe que quiero ir para allá? Haga lo que quiera, hermano, haga lo que quiera. No me pregunte, haga lo que quiera. No, lo que quería, no, haga lo que usted quiera, hermano. Si cuando yo le digo A, usted hace B. Cuando yo lo usé, usted hace Z. Cuando yo le digo X, usted hace lo que quiere. Así que, ¿para qué me pregunta? Haga lo que quiera, hermano. Que no quiere que lo cuadren. Viene el otro profeta, Ezequiel. Y también, hermano amado, con su área ahí dice, este pueblo de dura cerviz que no recibe la palabra y todo lo demás. Sí, me doy cuenta. Pero te voy a quitar tu esposa, así que no quiero que llores. Necesito que tu esposa muera para poder enseñarle hasta el pueblo una lección. Oh. ¿Se imagina que le dijeron a usted, quiero entregar un mensaje al pueblo porque es un pueblo tuerco, pero ¿sabes qué se me ocurrió? Que tu esposa va a morir, como para que ellos entiendan. Y le dice, no llores ni endeches, no te lamentes. O sea, como que a lo mejor tenía toda su emoción reprimida y tenía que estar ahí controlando esa área de su vida. Importante. Ministerio primario, doma, tienen que estar bajo una autoridad. ¿Por qué el evangelista tiene que estar bajo autoridad? Porque el evangelista representa el dedo del medio y es uno de los ministros doma más visibles. ¿En qué opera el evangelista? En milagros, en señales, de alguna manera, para que usted me entienda, en lo parafernálico visible. Entonces, generalmente, usted va a ver el evangelista, así te dice el Señor, levanta su mano, vamos, venga, de repente se acerca, saca la tierra, así te dice, hay una palabra, mira, hay una palabra sanidad aquí, venga aquí, ahora ven. Y le van a sacar una palabra. ¿Por qué? Porque está operando en su oficio, su don. Pero como es más visible, tiene que ser más cuidado su corazón, porque fácilmente la gente se encandila con las manifestaciones de dones públicos y termina tomando a estos dones públicos como faros de guía. Cuando uno empieza a ocuparlo mucho, el Señor, con profecía, los demás lo empiezan a tomar como bola de augurio. Entonces, pues pasó algo, ¿qué dice el profeta? Me pasó algo, ¿qué dice el profeta? Y luego ese hombre, si no se sujeta a autoridad, empieza a ejercer una palabra, pero si no es guiado por el Espíritu de Dios, puede hasta decir cosas que son inapropiadas, desviadas y que no tienen ningún sentido. El maestro tiene que estar bajo una autoridad, porque si no, el maestro está enseñando y empieza a sacar de su propia doctrina o de su propia revelación y no la pone bajo el manto de enseñanza de su casa. Entonces puede estar diciendo, fíjese que nuestra iglesia enseña esta palabra, el pastor dice esto, pero yo no estoy de acuerdo. Imagínense, hermano. No, fíjese que el pastor habla del apóstol aquí, pero fíjese que yo no creo en los apóstoles. Enseñando. Tiene que estar bajo una autoridad. ¿Me voy a entender? Si alguno de nosotros siente un llamado hacia este ministerio, es importante que vaya aprendiendo estas cosas. Escúchenme bien, yo no tengo ningún problema en que cada uno de ustedes se desarrolle los dones que Dios tiene para ustedes. Es mi anhelo como pastor y por eso oro. Pero si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo decentemente y con orden, para que así fluya la bendición de Dios sobre una casa. Es decir, se está predicando la palabra, usted no va a decir, así dice el Señor. Yo le decir, así no dice nada, porque está predicando la palabra más profética, más segura. Usted no puede levantarse en profecía cuando se está predicando. ¿Por qué las profecías tienen que ser 2 o 3 y en orden? Porque si no, el 40% de la información, el 60% de la información, el 80% de la información queda en la esfera mental de lo que se profetizó y la palabra queda en un segundo plano. ¿De a qué te habló el Señor? No sé, pero el profeta dijo esto. Lo primero que debe hacer es ponerse bajo su cobertura, para que lo guíe, para que lo enseñe, para que no caiga en un error. Si eso es lo mismo que cuando uno está predicando, hermanos amados, y fíjese que hay algo que le incomoda a uno que está escuchando. Yo siempre estoy aquí predicando un domingo,
Bueno, estos días no estaba predicando acá, pero cuando estoy predicando acá, estoy predicando y la palabra empieza a operar, entonces fácilmente identificar el incómodo. El incómodo empieza a mirar para el lado, empieza a hablar, se para, va al baño, sube, empieza a ver el teléfono, empieza a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la palabra le está pegando. Es un diagnóstico. ¿Me entiende? Fíjese algo importante. Cuando están predicándoles a usted la palabra, usted puede estar con alguien y le puede decir, ¿sabe qué? Amén lo que está diciendo el pastor, amén lo que está diciendo el predicador. Pero imagínense, el predicador que está acá le suelta un rema y el que está ahí abajo pesca el rema y de repente se olvidó de todo lo que se estaba predicando porque se quedó pegado en un rema que el Señor le dio a él y empezó a buscarlo, empezó a oír el versículo, empezó a estructurar, empezó a armar, terminó la prédica y no dijo nada. Así me dijo uno un día, por ahí por el 24, pastor, estaba predicando y cuando partió la prédica usted dijo un rema y fíjese que me hizo un tema, mire. Y le dije, ¿y de qué te habló el Señor? No, lo que pasa es que me enfoqué en lo que el Señor me estaba hablando. Mire. Qué fácil es desviarnos. La herejía es una posición, doctrina u opinión que está en desigualdad con lo que se enseña por los verdaderos representantes de Dios. Una posición, una doctrina, una opinión que está en desigualdad con lo que se enseña por los verdaderos representantes de Dios. Es decir, usted puede levantándose en una herejía cuando se le está enseñando algo, pero no con un corazón enseñable se acerca para que le guíen, sino que empieza a decir, yo no estoy de acuerdo. Y empieza a mover la cabeza en medio de un servicio. Y empieza a hacer un espectáculo de muecas delante de sus hermanos. ¿Usted ha visto gente cuando usted empieza a hablar, empieza con un espectáculo de muecas? ¿Ha conocido gente así? Empieza a mover la cabeza, empieza a mover la ceja, empieza a mover el asiento, empieza a mover la mano. Empieza a adoptar una posición que no es un corazón enseñable. Porque si fíjese algo, usted puede tener una discrepancia conmigo, pero si su corazón es enseñable, usted va a escuchar lo que su autoridad le dice y cuando termine esa reunión, cuando termine esa enseñanza, en un momento adecuado, usted se va a acercar a su autoridad y le decir, mi pastor, ¿sabe qué? Escuché esto, pero no lo entendí y no quiero pecar. ¿Me lo puede explicar? ¿Me puede decir? No se entendió esto. Por ejemplo, en un sermón yo dije aquí, se excitaron las emociones de José en su interior. Y en el momento de la prédica yo seguí predicando. Y parece que se hubiese entendido como que José tenía una inclinación sexual hacia su hermano Benjamín. Y el hermano después de la prédica me dijeron, pastor, fíjese que esto como que se podía malinterpretar. Y empezó ya a pensar y dije, sí, de pronto se pudo malinterpretar. Y mandó un mensaje a los que le llegó. ¿Pero para qué? Pero si el hermano no tiene un corazón enseñable y ve a su pastor como el ogro que no le puede decir nada, hermano, entonces al final, ¿cómo nos ayudamos? Amén. El hereje es una persona que sostiene y expone la herejía. Quien lo usa provoca controversia. Una cosa es tener la herejía, una posición, doctrina, opinión que está en desigualdad con lo que se enseña por los verdaderos representantes de Dios. Pero el hereje es una persona que sostiene y expone su herejía. Es decir, no estoy de acuerdo con esto y escúchenme por esto. Pero a lo mejor está medio desviado. Entonces fíjese qué importante es que la herejía puede ser en la carne o puede ser en el espíritu. Se puede dar en la carne o puede ser en el espíritu. Mire qué importante es la blasfemia. Porque recuerde, el profeta que no es guiado por el Señor puede descender de una herejía a una blasfemia que le puede llevar a una apostasía. Es una grave irreverencia hacia alguien. La Escritura menciona que usted puede blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, pero también puede blasfemar hasta con Satanás.
¿Me doy a entender? Alguien ahí dijo por ahí, ¿qué es eso, Satanás? Yo le corto la cola, le pego en los cachos, le pego una patada en el trasero al diablo para que se revuelque. Eso. Escúcheme algo. El general del ejército de Dios, Miguel, no profirió juicio, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Y usted le pega una patada en el trasero? ¿Y usted lo anda vapuleando? Él tiene una jerarquía también. La jerarquía de tu Señor y de mi Señor es mayor que la de Satanás. Pero también nosotros debemos entender que blasfemia se puede dar también de autoridades. Es decir, usted puede blasfemar contra su autoridad espiritual en el templo. Y qué importante. Blasfemo es una persona irreverente que niega la grandeza de las tres personas divinas. Es una persona irreverente que niega la grandeza de las tres personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, la blasfemia en algunos casos puede ser reversible o irreversible. Hay blasfemias que pueden ser reversibles, pero hay blasfemias que no son reversibles, son irreversibles. Dígame una blasfemia que es irreversible. Cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Pero si usted blasfema contra su pastor y se mandó una chambonada y viene a mí y me dice, pastor, ¿sabe qué? Lo más probable con mi corazón de abuelita que le diga, hermano, ¿sabe qué? Ya, no importa, pasó. Pero contra el Espíritu Santo, la blasfemia al Padre, la blasfemia al Hijo son reversibles, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es irreversible. ¿Cuántas veces blasfemaron contra el Padre? ¿Cuántas veces blasfemaron contra el Hijo y le fueron perdonados por sus tiempos de ignorancia? Pero cuando blasfeman contra el Espíritu Santo, dice la Escritura que no será perdonado. ¿Sabe usted que otro pecado no es perdonable? Uno es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el otro pecado no perdonable es no perdonar. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Tiene que perdonar. Digan conmigo, Señor, ayúdame a perdonar. Yo necesito aprender a perdonar. Amén. Así que es importante ir aprendiendo esto. Ahí está. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias con que blasfemen, las blasfemias reversibles. Estoy leyendo Marcos 3, verso 28 al 29. Ahí está. Y todas las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Mire qué peligroso es esto. Apostasía. Apostasía es la negación, renuncia a la fe, a Cristo, a Dios, o al abandono a la iglesia. Uno puede estar cayendo en apostasía. Te dice, no, hermano, ¿hace cuánto que no te congregas? No sé, como unos 2 meses. Puede estar cayendo en apostasía, solamente que no sabe definir su condición espiritual. Qué peligroso es esto. Un apóstata es una persona que abandona la verdad para vivir y promover una falsa doctrina. No, cuando yo estaba en la iglesia como que enseñaban, fíjate que era como mucho legalismo, y otro extremo, no, como que los apóstoles, los profetas, no, y como otro que mucha prosperidad, y no como otro que era extrema. Al final yo estoy en desacuerdo con todo, y ahora me congrego yo solo, me enseño yo mismo, y escucho música, y como que me pastoreo solo. Así hay algunos. Y como que no necesito ir a la iglesia, fíjese por qué. Porque veo la televisión cristiana y como que tengo varios pastores que me predican. Y si no, prendo la radio y tengo predicadores todo el día.
Pero el tema es que ninguno de ellos va a dar cuenta por ti, porque tu pastor designado es el que va a dar cuenta por tu alma. ¿Me voy a entender? Por eso yo siempre estuve en desacuerdo con alguna denominación donde cambiaban los pastores. ¿Cómo van a saber por quién tienen que dar cuenta? Si los pastores son por los que velan por vuestras almas y van a tener que dar cuenta por vosotros. La apostasía también puede ser reversible o irreversible. La apostasía de Judas fue irreversible. La apostasía de Saúl fue irreversible. La apostasía de Esaú fue irreversible. Aunque lloró con lágrimas procurándola, no se le perdonó. La apostasía de Pedro fue reversible. La apostasía de quién otro fue reversible. A lo mejor yo creo que en la vida de David como que tuvo un momento de apostasía, como que se fue así, alejando, pero cuando vino la confrontación, se arrepintió y se volvió al Señor. Jonás también fue a Nínive y aquí, y de repente dice, ya tírenme al mar si yo soy el culpable. Pero también tenía pachorra, hermano. A veces algunos se están hundiendo el barco y no son capaces de reconocer que son ellos los que están fregándola. De repente el matrimonio se le está inundando por todas partes y no es capaz de decir, yo me la estoy fregando. Por lo menos Jonás dijo, yo soy, tírenme. Y cuando lo tiraron, mire el amor misericordioso del Señor. Si usted lee la escritura, le prepararon un gran pez. Tradición normal de la gente, una ballena. No dice la Biblia que era una ballena. Le preparó un gran pez. Tenía que ser un pez que tuviera ciertas características, porque lo llevó al Seol. Y Seol en el Antiguo Testamento es infierno, a las profundidades. Es decir, ese pez tomó una de las 12 puertas de las tinieblas y se adentró profundamente. Y Jonás estaba vivo dentro del pez. Y dice la Biblia que de las profundidades clamó al Señor. Y Dios le oyó. Escúchame algo. No hay condición tan profunda en la cual tú te encuentres que el Señor no te pueda escuchar. Que no le puedas decir, Señor, ayúdame. Si esto no está aquí es porque ya se me fue el tiempo. Tengo que irme a la radio, hermano. Y quedan 28 slides. Ya no lo vamos a terminar hoy día, pero el próximo miércoles vamos a seguir enseñando este tema. ¿Sabe por qué? Porque en estos 4 miércoles vamos a terminar con una activación profética. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya sabe lo que le estoy diciendo. Así que si usted se pierde un miércoles, se va a fregar solo. Va a decir, ¡ay! ¿Qué se habrá dicho? Amén. Apóstata. De estas 3 palabras, usted tendrá que buscar en el diccionario Strong la palabra original, el concepto griego que da, para que pueda seguir esculpiendo, pues, hermano. No para que se quede con lo que yo. Ahora va a ir a su Biblia y dice, el pastor habló de la blasfemia. Voy a buscar la blasfemia. Hay un curso de discipulado que tienen que pasar la blasfemia, ¿verdad? En el 3º. Ahí tienen que leer, estudiar, decir, tengo las blasfemias. Indagar. ¿Qué son la apostasía? Indagar. ¿Verdad? ¿En qué curso está? Creo que en el 5º se repite, ¿no? Pero en el curso original, creo que está en el 3º. Indagar, comer, rumiar. Y decirle al Señor, Señor, háblame. Le adelanto esto para terminar hoy. Las señales de un falso profeta. La primera señal es que hablarán profecía no de parte de Dios. Y posiblemente lo que hablen se cumplirá, por lo cual engañarán a los muchos. Pues la Biblia así lo dice. Se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán.
En problemas se encuentra en que la mucha gente, su prioridad de las multitudes no es la sana doctrina. ¿Sabe que la prioridad de las multitudes no es la sana doctrina? Por eso son fácilmente movibles para cualquier parte. Porque siguen modas. Porque siguen modas. Y los que siguen modas dicen, viene el hombre de Dios, vamos todos para allá. Viene el hombre de Dios, vamos todos para acá. Porque son nubes sin agua. Las nubes que no cargan agua, el viento las mueve para cualquier parte. Las nubes que cargan agua, aunque pase el viento, mantienen su posición. Usted tiene que ser nube que carga agua. Fíjese algo. El hermano Sergio hace algún tiempo se inventó un rema. Habían muchos hermanos que estaban en aquel tiempo, esta es una dispensación de la antigua tierra del 24. Voy a tener que terminarle el tema el próximo miércoles, ¿ya? Con esto termino. Quizás no terminamos el próximo miércoles, así como partimos, quizás vamos. Pero bueno, entonces había muchos hermanos que decían, oye, ¿te escuchaste la prédica del pastor tanto? Y el hermano decía, sí, no, buena la prédica, no, sí, buena la prédica, sí la escuché, buena la prédica. Ay. Y el hermano Sergio quedaba colgado, po. Pues venían otra vez, le dijeron, oye, ¿escuchaste el profeta tanto que salió en Canal Enlace el otro día que había? No lo escuché, hermano Sergio decía. Oh, se lo perdió, hermano. Ya, eso. Después seguían hablando otro día. Hoy hicieron una campaña, una cruzada evangelística, vino el evangelista tanto, ¿usted lo escuchó? No lo escuché. Como que de repente le dio rabia o molestia. Dijo, yo estaré mal, o ellos están bien, o ellos están mal y yo estoy bien, porque yo escucho lo que dice mi pastor y no ando escuchando a Pedro, Juan y Diego. Entonces mire lo que le dijo él. Se inventó un personaje, le puso apóstol Suricato Méndez. De la suricata él sacó como que existía un nombre de suricato, y cuando estaban todos juntos le dijo, oye, ¿ya escucharon a Suricato Méndez? Y le respondieron, sí, buena la palabra. Más encima, mentiroso. Entonces el hermano Sergio le dijo, Suricato Méndez no existe. Entonces andan siempre inventando, escuchando, de aquí para allá. Pero escucha algo, cuando usted tiene una casa donde tiene nube con agua abundante, sáciese de esa agua. Y su corazón no se va a desviar, no se va a ir por allá, no se va a ir por acá, sino que va a estar diciendo, amén, yo recibo la palabra, y te va a hacer de ti un hombre robusto. Y cuando el Señor empieza a manifestar los dones proféticos en ti, la unción profética, la atmósfera profética, o el Señor, hay en ti un profeta de oficio, reconocido por tu autoridad, presentado con testimonio, con las señales de un profeta y presentado al pueblo con impartición, la gente te va a oír, porque va a haber respaldo de Dios en ti. Entonces usted quiere ser un hombre robusto, va a decir, Señor, yo quiero tener esa robustez en mi vida. Quiero ser robusto en mi vida. Quiero ser robusto en mi caminar. Quiero ser robusto en mi forma de pensar. Y yo he meditado bastante. Y de algún tiempo a esta parte he estado en la noche, hermanos amados, y estoy en mi cama y como que me viene algo aquí en mi espíritu. Y como que siento como que un hambre por la palabra, y como que me viene más, pero yo amaba la palabra, pero como que me viene algo de acá, de amar la palabra. No sé qué es lo que viene de parte del Señor todavía, pero tengo una impresión en mi espíritu que algo hermoso del Señor va a venir sobre nosotros. Lo siento, pero muy adentro, y he estado orando. Yo no sé qué significará esto. Soñaba hace poquito que un apóstol que yo conocía venía y me decía, necesito que me cubra. Pero era un apóstol.
Y yo decía, qué raro, le decía yo, porque no es lógico. Entonces me ponía a pensar, yo decía, ¿qué será? No lo que quiere el negro. ¿Qué será lo que el Señor espera de ti? Lo que el Señor espera de mí. Lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué será lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué será lo que Dios espera de su pueblo? Dios espera cosas grandes, poderosas y extraordinarias de ti. Y si tú preparas tu corazón, Dios te va a sorprender. Y lo cotidiano de Dios va a ser lo cotidiano de ti. Donde la palabra va a ser el centro y no van a ser, hermano amado, las demostraciones del poder, sino que la palabra va a ser el centro de tu vida. Así el apóstol Pablo lo enseñaba. Estaba predicando la palabra largamente y había un joven llamado Éutico que se adormeció, cayó de la ventana, murió. Y el apóstol Pablo terminó de predicar, bajó, lo resucitó, subió y siguió predicando. ¿Qué me enseña eso? Que para la vida de un hombre robusto, las señales milagrosas son parte complementaria, pero no son el centro de la vida cristiana. Él siguió predicando. Siguió predicando. Cuando esté la palabra declarándose sobre su vida, Dios va a hacer señales en la gente. Va a hacer señales en las personas. Van a estar personas cambiando, libertándose, sanándose, quebrantándose, doblando de rodillas. Pero el centro va a ser la palabra de Dios. Va a haber una gracia, va a haber una autoridad, va a haber un poder, va a haber una asignación tan grande sobre tu vida, sobre tu casa, que lo cotidiano de Dios va a comenzar a ser lo cotidiano para ti. Y cuando tú digas, el Señor te ocupó sanando a un enfermo, tú vas a decir, gloria a Dios, estas señales sigan para los que creen, pero toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza va a ser para el Señor. No me voy a desenfocar por las luces, no me voy a desenfocar por la parafernalia. Sé que mi fin es estar con Él. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia, porque queremos esculpir en nuestro corazón tu palabra. Queremos que tu palabra venga a ser, Señor, puesta a fuego. Tu palabra como fuego que quema, Señor amado. Que no podamos, Señor, aguantarla, sino que nos quebrantemos delante de ella. Que nos humillemos delante de ti, Señor. Oramos por esa ayuda divina. Oramos por ese respaldo divino. Ayúdanos, Señor. Y guarda esta palabra de enseñanza en nuestros corazones. Y estos miércoles que siguen por delante, donde vamos a equipar todos los hermanos que participen, vayan recibiendo una impartición en la medida que se predica, que algo se comienza a despertar en ellos, que algo se comienza a despertar en tu pueblo, de tal manera que comiencen a manifestarse dones espirituales en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, que vengan despertándose los dones de lengua, los dones de interpretación, los dones de ciencia, de conocimiento, el don de fe que comienza a activarse en la vida de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús oramos, declarando, Señor amado, que una iglesia madura es una iglesia robusta, Señor amado, que puede soportar la manifestación de dones espirituales. Padre, gracias te damos. Ponemos anillo para sellar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general.
Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar.